Hermanos, entonces tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, una semana más, en este curso virtual de Apologética 1. Hoy con un tema que esperamos sea de gran provecho para todos nosotros porque es algo que usualmente nos vienen mucho a cuestionar y es el famoso tema de las imágenes. Pero como buenos cristianos que somos, no podemos iniciar sin antes invocar a aquel por el cual nos reunimos y del cual lo tenemos todo. Entonces, la hermana que nos iba a ayudar con la oración. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Perdón. Amado Dios, venimos a darte gracias por un día más de vida, por un día más de misericordia, bondad y gracia en el cual nos has permitido vivir a todos nosotros. Te pido que nos permitas a los que estamos de este lado ofrendarte una oración por este ministerio, por todos y cada una de las personas que lo conforman, por todos y cada uno de los que no conocemos, pero que ahí están y que de diferentes formas trabajan para poder brindarnos a nosotros toda esta sabiduría religiosa. Te pedimos, Señor, que ya que tú conoces el corazón de cada uno de ellos y las necesidades, las suplas conforme a tu voluntad. También queremos bendecirles en tu santo nombre. Queremos que tú les llenes de gozo, de paz, de amor, de alegría, de fortaleza y de todo lo que ellos necesitan para que puedan continuar, no solo a nosotros, sino a los otros grupos que tienen y a los que tendrán, impartiendo la sabiduría y el conocimiento que tú les has brindado. Te damos gracias por los que estamos de este lado, recibiendo, Señor, de ellos tanta enseñanza. Te damos gracias por nuestras vidas y te pedimos que también nos bendigas en todo lo que nosotros necesitamos. A la persona que nos va a dar la instrucción, Señor, bendícela de una forma especial, dándole esa sabiduría. Y a nosotros, danos, Señor, la receptividad que necesitamos para que nuestro pensamiento esté abierto a todas estas verdades y nuestra memoria pueda guardar todo aquello que requerimos y también que con lápiz y papel podemos ir anotando. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, y a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Bien, vamos a entonces hacer el ritual ya usual de todas las clases y es que vamos a eh, repasar brevemente cuáles son las reglas del juego y en especial también por aquello de que algún hermano o hermana hasta ahora es que nos esté viendo, nos esté escuchando en nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a recordarlas. Bueno, lo primero es que el curso empieza a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. En la medida de lo posible, a mí me gusta empezar pues siempre a la hora en punto, por respeto a los hermanos que hacen el esfuerzo de conectarse desde antes. Damos un par de minutitos ahí extra mientras terminan de conectarse algunos hermanos, pero iniciamos a las 7 de la noche. Pero lo más importante, y por cierto, qué pena, se nos olvidó esto. Es que estaba tan concentrado en la oración de la hermana que se me olvidó invocar a San Francisco de Sales. Bueno, dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces, glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñanos la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Y ahora sí, lo que son las reglas del juego. Lo primero es que vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. A mí me gusta personalmente dejar al menos la cámara al inicio para de que podamos vernos un poquito. También
a ver si algún día yo soy pésimo para recordar nombres y también rostros, pero espero que algún día lo pueda superar. Y también es por si algún día me llego a topar a algunos de ustedes en la calle, que no sea que nos topamos por la calle y ni siquiera nos damos cuenta que nos reuníamos todos los martes en un curso de apologética. Qué fatal. Eh, pero una vez que el hermano Rigoberto empiece con la exposición del tema, entonces sí vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto por el motivo, dos motivos. El primero es para un mejor uso del Internet, especialmente, ahí la hermana puso la cámara, muchas gracias. Especialmente por aquello de los hermanos que no tienen internet de tipo residencial en sus hogares y más bien hacen el esfuerzo de conectarse a la clase utilizando internet celular, que como sabemos en Costa Rica, pues en algunas zonas del país no es así como el mejor. Eso es lo primero, el primer motivo. El segundo motivo es que como igual todo esto queda grabado, pues para que no quede algún sonido extraño por ahí de fondo o alguna imagen, algún pacho que luego no quisiéramos que salga ahí por internet. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a hacer las preguntas al chat. Yo voy a estar revisando ambos chats, el de Teams y el de WhatsApp. Vamos a permitirle al hermano Rigoberto, que nos va a impartir el tema esta noche, dar el tema de corrido porque muy frecuentemente ocurre que alguna duda, alguna pregunta que alguien tenía, el hermano la va a contestar tal vez como una o dos diapositivas siguientes. Recordamos que damos siempre la bienvenida a una sana discusión, pero eso nos lleva a la regla número 4, que esto no es un foro, es una clase magistral. Por esto es que damos un espacio adicional usualmente los días domingos. Y aquí voy a pedirle o a preguntarle al hermano Rigoberto, hermano Rigo, ¿cómo estás? Hola, mi querido hermano Weiler, y bienvenidos y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. Muchas bendiciones. Gracias, Riguito, igualmente. Y por cierto, ¿verdad? Muchas felicidades por la grata noticia que nos compartiste antes. Sí, sí, los pongo a los hermanos en contexto rápidamente. Ujú. Resulta que voy a ser abuelito dentro de poco, Dios primero, a finales de año. Y pues que mi nieta que quería adelantarse a su fecha, tuvo que ser hospitalizada mi hija unos días. Y ahora que acabamos de pasar el fin de semana y el inicio de mes con todo el tema de la comunión de los santos, de las vísperas de todos los santos y demás, pues apelé a esto tan bello que tenemos en la iglesia y me acerqué a los hermanos del ministerio y demás para pedir oración por mi hija y resulta que hoy en la tarde le dieron de alta en el hospital. Entonces, pues esa es la grata noticia, que mi hija está bien, mi nieta también va a estar bien y todo gracias a la voluntad de Dios, al poder de Dios y a lo que por medio de la intercesión se logró. Entonces, por ahí anda el tema. Por ahí anda así. Y bueno, Riguito, muchas felicidades de nuevo. La primera es porque estamos todos ansiosos por ver o conocer a las futuras apologistas que nos van a llegar a reemplazar en unos años. Próxima generación, Dios primero. Amén. Riguito, entonces, el domingo, ¿qué par de horas te quedaría bien como para esta sesión adicional con los hermanos? Ok, a mí me podría funcionar eventualmente de 10 de la mañana a mediodía, ¿Ok? porque si Dios lo tiene bien y me tiene aquí todavía y no me ha llamado, debo de hacer un viaje a Guanacaste el domingo en la tarde. Entonces me quedaría bien en la mañanita para poderles atender con el mayor de los cariños y prestarle la atención que cada uno de ustedes se merece. Perfecto, entonces, domingo a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Por favor y Y, gracias. y la quinta regla es que para participar en esta sesión adicional, se pide antes haber escuchado el tema, porque la idea de esta sesión adicional no es repetir el tema que ya se ha dado, sino simplemente evacuar alguna duda o pregunta o comentario que alguien pueda tener justo después de que acabó la clase. Entonces, bueno, en la medida de lo posible,
tratamos de subir la grabación pues durante la semana, pero como todos tenemos también nuestras obligaciones laborales y familiares y algunos también académicas, a veces no es posible de la misma semana. Sin embargo, en nuestro sitio web están grabaciones también de ediciones anteriores de otras épocas en las que hemos dado el curso. Entonces, si no logra ver la grabación de la semana actual, puede ver grabaciones de ediciones anteriores. Recordarles, no sé si en la exposición que Riguito nos va a hacer ahora aparece, pero bueno, hacemos la aclaración de que si en algún momento llegan a ver la palabra Jehová, esto no es un error de parte del ministerio, esto es que en algunas ocasiones para enfatizar que una enseñanza aparece así, inclusive hasta en Biblias no católicas, pues utilizamos textos de este tipo de Biblias y si en la Biblia no católica aparecía la palabra Jehová, pues así lo dejamos en la presentación. Aunque no recuerdo exactamente, creo que fue a partir de 2018 que ya Sociedades Bíblicas Unidas, las últimas ediciones de la Reina Valera, están cambiando la palabra Jehová por la palabra Señor. Pero bueno, si lo llegan a ver, entonces para que sepan de dónde viene. Recordarles muy importante que el Señor siempre nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones, y en especial con un tema como hoy, que es el famoso tema de las imágenes, caballo de Troya de muchos hermanos que nos vienen a cuestionar nuestra fe. Recordarles también que todos nosotros estamos llamados, vamos a ver, el apóstol San Pedro nos llama a estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra fe. Y en atención a lo que nos dice el apóstol Pedro y lo que nos dice ahora el evangelista San Lucas, es que nos dice, ¿verdad? En Lucas 19:40, que si nosotros callamos, las piedras gritarán. Y muy bonito, apreciación personal, ¿verdad? Muy bonito ver imágenes, por cierto, Riquito, imágenes de vírgenes sudando sangre o llorando lágrimas como de aceite, muy impactante, pero a mí en lo personal me preocupa un poquito que eso sea más bien un signo de que estamos callando. Entonces, ojalá, hermanos, que lo que el Señor quiera compartirles usándonos como instrumento, pues que ojalá no se quede ahí para que se queden calladitos. Y finalmente recordar nada más que si alguno desea hacer algún tipo de donación, pues nosotros recibimos dos tipos de donaciones. La primera es una donación espiritual porque no se crean, no es fácil seguir en esto. Son muchos los ataques. Y lo segundo es una donación material, que si alguien ocupa información de cómo hacer donaciones materiales, pues en el sitio web defensacatólica.com/donaciones, ahí está toda la información. Y sin más que decir, entonces Riguito, los dejo contigo. Y ahora sí ya podemos apagar cámaras y micrófonos. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos. Por cualquier cosa, pido disculpas porque vieras que mi voz ha estado un poco afectada estos días atrás por ese tema de estar saliendo y entrando del hospital, los fríos, los cambios de temperatura y demás, y el corre-corre, pues ando un poquitito afectado. Ahí me van a disculpar el tono de voz un poco. Ok, voy a compartir pantalla. A ver si me deja esto compartir pantallita. Y me avisan si la pueden ver, por favor, hermanos. ¿Me indican si la logran ver? Sí, bien. Sí, Sí, se está sí, te viendo. ve. Sí, perfecto. Ok, entonces. Bueno, ya la bienvenida se encargó nuestro hermano Weiler de darla, pero de igual manera, bienvenidos al tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Pues las imágenes. ¿Somos nosotros los católicos personas idólatras por postrarnos o por participar en procesiones con imágenes, como nos acusan hermanos de iglesias o de grupos o denominaciones no católicas? Pues de eso vamos a tratar el tema el día de hoy.
hay que comenzar con ciertas definiciones que son sumamente importantes para ver la diferencia y ver si saber si estamos equivocados o no al respecto de tener y utilizar imágenes, porque ellos nos atacan mucho con Biblia, ¿no? Pero también nosotros, y la iglesia en sí, pues ha definido muy bien la diferencia y también con Biblia podemos contradecir o argumentar nuestra posición respecto a ello. Bueno, imágenes o ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, pues una imagen es una figura, una representación, una semejanza o una apariencia de algo. Las imágenes nos transmiten y nos llevan a sentimientos porque son representaciones en la gran mayoría de personas. Eso es una imagen. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza el lugar de Dios y no únicamente una imagen. Muchas de las acusaciones que recibimos nosotros los católicos es que tenemos imágenes y somos idólatras porque Dios dice de que no podemos tener imágenes. Y esa imagen que usted tiene es un ídolo. Cualquier imagen para una persona no católica que está no entendiendo la diferencia, para él representaría a nivel de iglesia católica, porque para otras cosas, vieras que la imagen no le representa mayor cosa, ¿verdad? Ellos no tienen problemas con caminar por un parque y ver la estatua, el busto de alguien. Ellos no dicen que eso es un ídolo y le pasan a la par. Pero si fuese algo de la iglesia católica, allí sí no hay diferencia alguna en cualquier tipo de imagen. ¿Qué es un ídolo entonces? Cualquier cosa que reemplaza el lugar de Dios. Y cuando nos referimos a cualquier cosa, puede ser una imagen, dinero, una casa, un carro, posesiones de cualquier tipo, e inclusive una persona puede ser un ídolo. Ahora, con tanta persona siendo influencer, con tanta persona dándose importancia, con tanta persona influenciando, o artistas, yo trabajo con artistas o personas con talento, para muchas personas, un cantante X es su ídolo, un personaje X es un ídolo, un futbolista es un ídolo, etcétera. Entonces, ¿qué es un ídolo? Es eso que ponemos en lugar de Dios y reemplazamos, le quitamos el lugar de Dios. ¿Sí? Vamos entendiendo eso por primera parte. Lo segundo, en el texto que muchos utilizan ellos, de Éxodo, que lo vamos a ver más adelantito, no logran ellos ver la diferencia entre, porque a la hora que lo leen en español, pero la palabra no está escrita en español. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, no se escribió en español. Entonces, vamos a dar unos términos acá. Pesel, en hebreo, significa ídolo. Y Selem, en hebreo, significa imagen. En griego, eidolón es ídolo y eikon o ícono es una imagen. Vamos a tener estos puntos claros porque son sumamente importantes para poder reconocer a nivel de Antiguo Testamento qué es lo que realmente decía la palabra de Dios en estos textos, ¿sí? Ok, vamos a ver. Hay otro término que lo voy a dejar allí para explicarles, me voy a volver acá. Le voy a dejar aquí para explicarles qué eran estos términos según el Antiguo Testamento y según un diccionario. Ok, para entender bien este tema es necesario recurrir a la escritura en su idioma original y ver qué se prohíbe y qué no se prohíbe. En Deuteronomio 5:8, si usásemos el texto en hebreo como fue escrito, se podría observar que se usa la palabra hebrea pesel
Esta palabra se traduce como ídolo y se refiere a ídolos e imágenes idolátricas. O sea, es decir, que los ídolos son imágenes de falsos dioses, imágenes que representan dioses diferentes a Yahvé. Recordemos que en aquel tiempo Yahvé no se había encarnado y por tanto no podría representársele. Lo que el decálogo prohíbe son los pesel, los 10 mandamientos. El decálogo lo que prohíbe son los pesel o ídolos o ídolos. Nunca prohíbe imágenes representativas, que en hebreo se dice selem, o los grabados, las esculturas y las imágenes decorativas, que para ello se utiliza la palabra pichuat, pituach, perdón, pituach. Ok. El diccionario Brown Driver Briggs Hebrew Lexicon traduce así la palabra selem como una imagen y dice varios tipos de imagen. Imagen como de tumores y de heridas o laceraciones. Imágenes como unas resemblanzas. Imágenes como una semblanza o una estatua de una persona. Y el diccionario Strong traduce también la palabra pituach, que es un participio, un pasivo participio del significado de escultura o en bajo o alto relieve, un trabajo, un arte en bajo o alto relieve. Eso es lo que traduce la palabra pituach. Como vemos, en Pesel y Selem, como vemos, se tratan de dos palabras totalmente diferentes, cuyo significado es imagen, grabado o escultura. Nada que ver con ídolos. Claro que eso no significa que un Selem pueda convertirse en un Pesel según el uso que nosotros los hombres le demos en un principio. Tanto Selem como Pituach no son imágenes idolátricas. ¿Qué quiero decir con esto en resumen? Un Selem, una imagen representativa, podría convertirse en un pesel, en un ídolo, si nosotros le damos a ese Selem, a esa imagen, la posición que debería tener Dios. Allí sí hay una diferencia. Allí sí, si nosotros tenemos una imagen de algún santo, que no está mal tenerla, eso es un Selem, eso es una imagen representativa, y empezamos a adorar esa imagen como si tuviese el poder de Dios y como si fuese Dios mismo, ahí estamos convirtiendo ese Selem, esa imagen, en un pesel, en un ídolo. Allí sí estaríamos cometiendo un gravísimo pecado de idolatría. El decálogo, los 10 mandamientos prohíben imágenes idolátricas, prohíbe peseles, no imágenes representativas, no prohíbe selems. ¿Por qué entonces las prohíbe el hombre? La imagen e ídolo en las escrituras son dos cosas totalmente diferentes, ya que existen esos 3 vocablos para designar esas realidades. Lo que Dios prohíbe son los pesel y darles culto. Nunca ha prohibido Dios ni los selem ni los pituach. Ese tipo de imágenes representativas nunca las ha prohibido Dios. Es completamente falso que ídolo e imagen religiosa sean lo mismo. Les repito eso, es completamente falso que ídolo e imagen religiosa sean lo mismo, ya que en las escrituras se usan vocablos diferentes para distinguirlas de una a la otra. Lo que sostenemos es que en el Éxodo Dios no prohíbe los selem, prohíbe los pesel, ya que un selem no es intrínsecamente idolátrico, a diferencia de un pesel que sí lo es. Vamos a ver otra definición de una palabra griega que significa adorar y venerar, y esa palabra es proskuneo. Proskuneo es una palabra utilizada en griego para designar
las acciones de adorar o venerar. Justamente son palabras que en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando Jesús habla de adoración, en esos versículos, él utiliza formas derivadas de este término griego, transliterado como proskuneo. A fin de conocer el concepto de adoración, pues conviene, pienso yo, considerar el origen y el significado de proskuneo. Proskuneo se compone de pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Es decir, besar hacia alguien en señal de profunda reverencia. Eso se utiliza lo utiliza Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. También hay un texto del Antiguo Testamento que utiliza esta palabra y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Segunda de Reyes 4:27 dice, llegó hasta el hombre de Dios y se postró a sus pies. Gesasí fue a separarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque está muy apenada. En este texto bíblico, la parte en donde se postró a sus pies utiliza la raíz de proskuneo para ser escrita. Ahora bien, nosotros, los católicos, tenemos tres tipos de culto. El primer culto, que es la adoración o el culto a Dios, se llama latría. Latría, que es la adoración o el culto que le damos exclusivamente a Dios trino y uno. La dulía es una veneración hacia los santos e imágenes o reliquias de los santos. Y la hiperdulía es el mismo que el de la dulía, solo que en este caso se muestra que existe más amor y más respeto y más con la Virgen María, que fue la que recibió la gracia directa de Dios. Entonces, nosotros, el tipo de culto de veneración que le damos a María, se lo damos en la figura de la hiperdulía. Y la veneración que le damos a los santos o imágenes de santos o reliquias se le llama dulía. Hay un par de imágenes allí para representarles esto que les mencionaba de la imagen de la dulía y la hiperdulía. Vamos al texto que más les encanta a nuestros hermanos no católicos de tirarnos con respecto al tema de las imágenes. Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 4 al 5. Éxodo 20, 4 al 5 nos dice lo siguiente. Es más, arranquemos desde el 1 para irnos con contexto. Éxodo 21. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay
en las aguas debajo de la tierra. Ese es el texto que utilizan nuestros hermanos para decirnos, ¿vieron? Dios prohíbe que nos hagamos esculturas o imágenes de cualquier cosa, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, en el agua. Entonces, ¿por qué? Si esa es la orden de Dios, ¿por qué entonces este mismo Dios manda hacer imágenes poco después? Acabamos de leer Éxodo 20, ¿sí? Vamos a pasarnos a Éxodo 25:1. Éxodo 25:1 dice, Dios le habla a Moisés para decirle cómo construir un templo. En el versículo 8, en ese santuario iba a habitar Dios. Entonces, Dios le da directrices para que se construya un templo donde Él va a habitar. Éxodo 25, 18, 19 y 20 habla de esto, del arca de la nueva alianza. Dice Éxodo 25, 18, harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Podemos decir con eso que se contradice Dios, porque en el capítulo 20 de Éxodo, Él manda a prohibir imágenes, pero capítulos más adelante del mismo libro, Él las manda a hacer y pide con detalle cómo deben de serlas, cómo debe de hacerse esas imágenes. Estamos hablando del arca de la nueva alianza, donde sobre la tapa del arca, Dios describe cómo tienen que ser un par de seres alados. Estos querubines son seres que habitan con Dios en el cielo, pero se supone que en Éxodo 20, 4 y 5 no debemos hacernos imágenes de lo que hay arriba en el cielo, pero más adelante sí. Entonces, ¿se contradice o no se contradice Dios? Dios no se puede contradecir. Aquí hay una diferencia. Lo que Dios estaba prohibiendo era lo que explicábamos al principio. Estaba prohibiendo los pesel, las imágenes idolátricas, recordando que venían el pueblo de Dios saliendo de un país donde tenía muchísimos dioses, donde habían muchas imágenes que sí eran pesel. Esa es la diferencia. Las imágenes que Dios prohíbe son las de los ídolos falsos, teniendo muy presente que el pueblo vivió durante muchos años en un país que tenía esa cultura de tener muchos ídolos, de tener muchos dioses. En Éxodo 26:1, para el santuario donde Dios iba a habitar, Él manda a hacer imágenes. Dice en Éxodo 26:1 que harás el tabernáculo con 10 cortinas y lo harás con querubines de obra primorosa. Vuelven otra vez seres alados, en este caso querubines de nuevo, para que se construyan, para que se hagan, para colocarlos en el tabernáculo, en el santuario, en Éxodo 26:1. Los querubines son ángeles. ¿Y dónde viven los ángeles? Pues en el cielo. Moran con Dios. Ahora bien, sobre un templo, Salomón construye el templo a Dios y empieza a construirlo según lo podemos leer, según Primera Reyes 6, versículo 2, versículos 23 y Primera Reyes 7, 29. Primera Reyes 6:2 dice, la casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 70 codos de largo
20 de ancho y 25 de alto. Ese es el tamaño del templo que construyó Salomón. En el versículo 23 dice que hizo 2 querubines de 5 metros de alto. 2 querubines de 5 metros de alto. Si leemos todo ese texto, vamos a ver que vamos a encontrar un montón de figuras y adornos alrededor del templo, tanto por dentro como por fuera. En 1 Reyes 7:29 dice el texto que el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes de leones, de bueyes, de ángeles, y también estaba lleno de imágenes de ornamentales, de plantas, tanto por dentro como por fuera. Y se enojó Dios porque con Salomón por haber construido eso. Pues no, 1 Reyes 6, del 11 al 14, dice que fue dirigido a Salomón la palabra de Yahvé diciendo: por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la que dije a David, tu padre. En el versículo 13 dice: habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Edificó Salomón la casa y la terminó. Lo que acabamos de leer es que Dios está dirigiendo a Salomón diciéndole que él va a habitar en esa casa que él está construyendo. Y como vimos, esa casa que está construyendo va a terminar teniendo imágenes de bueyes, imágenes de leones, imágenes de ángeles y un par de querubines no menores. Son 2 querubines bastante grandes, de 5 metros de alto cada uno. En Primera de Reyes 8:6 dice que, y aquí sí voy a utilizar la palabra que decía mi estimado Wilder ahora, decía, voy a utilizar la palabra Yahvé, Jehová. Dice 1 Reyes 8:6, para utilizar el texto de la Reina Valera. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y la gloria de Jehová había llenado la casa. Resulta que Dios no estaba enojado con Salomón por haber incluido dentro de toda la construcción animales, seres que están debajo, que están con nosotros acá en la tierra, como lo prohibía Éxodo 25. No, Dios no se enojó con Salomón por eso. Estaba tan contento, le había gustado tanto la obra de la casa que Salomón le había hecho, que contenía sus querubines, sus animales y sus plantas, tanto por dentro como por fuera, que ya no se podía estar en esa casa dentro. La gloria de Dios había invadido tanto el templo, tanto esa casa, de que tuvieron que salir cuando estaban adentro. Y quedó completamente llena de la presencia de la gloria de Dios el templo. Si Jesús hubiese estado allí, como cuando estaban en Jerusalén, ¿a dónde iría a orar? Vamos a leer, por ejemplo, 2 Crónicas 3, versículos del 1 al 11. Vamos a hacerlo resumido. 2 Crónicas 3, del 1 al 11 dice: pero como si comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte de Moriah, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines llegaba hasta la pared de la casa. Estos querubines tenían 5 metros de alto por 5 metros de ancho. O sea que esas paredes, ese costado del templo internamente no medía menos de 5 metros de alto y no medía menos de 10 metros de ancho. Y allí habitaba. Y Jesús, cuando estaba en Jerusalén, pues también ingresaba al templo, ¿no? Y allí no tenemos un pasaje bíblico que Jesús
haya hablado en contra de lo que estaba dentro del templo. Si recordamos una acción afuera del templo, con los vendedores, esa sí la tenemos clara y presente, pero nunca se mencionó que se haya opuesto a lo que estaba dentro del templo, y ese templo tenía imágenes, y nunca las mencionó. ¿Por qué? Porque no era contradictorio poder tener ese tipo de imágenes. Vean esta belleza. Esta es una sinagoga en Siria. Estos muros fueron pintados con los episodios que aparecen en la Torá. Y como ustedes podrán observar, hay muros, hay hombres a caballo, hay personas, hay escenas de situaciones en esas pinturas, y están dentro de una sinagoga en Siria. Los judíos no tenían inconveniente en tener este tipo de imágenes dentro de sus lugares de culto, para nada. Una representación de los querubines de 5 metros de alto que podrían haberse sido usados en su momento para esto. Entonces, ¿somos idólatras nosotros si tenemos imágenes en nuestros templos? No. Y si nos inclinamos ante ellas, ¿estaremos cometiendo pecado de idolatría? Basándonos erróneamente en el texto de Éxodo 24, como lo hacen los hermanos no católicos. No, eso sería un total error. Veamos qué hizo el rey David en 1 Samuel 24:8. David se inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia a Saúl. Tenemos a un hombre haciendo reverencia, inclinándose ante otro hombre. Veamos también qué hizo Josué en Josué 7:6. Josué 7:6 dice: se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Aquí tenemos dos situaciones. En 1 Samuel 24:8, David se inclina, hace una reverencia ante otro hombre, ante Saúl. Y en Josué 7:6, Josué y los ancianos de Israel se inclinan y ponen su rostro en tierra delante del arca de Yahvé. ¿Cometieron ellos algún tipo de idolatría por haber hecho una inclinación, por haber hecho una genuflexión, por haberse puesto de rodillas delante de una cosa, en este caso el arca, o delante de una persona, en este caso Saúl? No, no cometieron ningún tipo de idolatría. Ahora, hay una postración en Hechos, por ejemplo, de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 25 al 26. Tan pronto como entró Pedro, dice el texto, Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y le adoró. Ahí sí hay una postración que no es permitida. Voy a leerlo de nuevo. Tan pronto como entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y le adoró. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre como tú. Ojo, ahí hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, David, aunque se inclinó delante de Saúl, no lo adoró, le hizo una reverencia, un signo de respeto. Aquí Cornelio sí confunde las cosas. Cornelio cae a los pies de Pedro y lo adora. Ahí, ¿qué está haciendo Cornelio? Dándole a Pedro el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios. Pedro reconoce inmediatamente la situación y lo levanta. Él dice: no hagas eso, levántate, que yo también soy hombre. Esa es la diferencia. Eso es una postración que no está permitida, que nos aparece a nosotros en Hechos de los Apóstoles 10, del 25 al 26.
Algunos casos de postración. Veamos algunos casos de postración y de glorificación a siervos de Dios sin que sean estos casos idolátricos o sin idolatría. Les dejo esa imagen del Papa acercando su mano a la imagen de Nuestra Santísima Virgen María de Fátima, mientras les hago una pequeña lista de textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde la postración y la glorificación a siervos de Dios no son idolatría. Abraham, en Génesis 18, del 1 al 5, Abraham se postra ante los 3 hombres de Dios. En Josué 5, 5 del 13 al 15, y en Tobías 12, del 15 al 16, si leemos esos textos, hay una veneración a un ángel. En Eclesiástico capítulo 44, versículo 19, hay una exaltación de la gloria de Abraham. Igual en Eclesiástico capítulo 48, versículo 4, en el texto vemos que se le da gloria a Elías. También en Eclesiástico 45, 1 y 45 del 7 al 8, se menciona a Moisés como a los santos y se le glorifica a Moisés como a los santos. En el capítulo 46, versículo 2, igual de Eclesiástico, se le da glorias a Josué. El que acabamos de leer recientemente, Josué 7:6, Josué se postra delante del arca. En Primera de Samuel, que también leímos, 24:9, David se postra ante Saúl. En Segunda de Reyes 4:27, una persona venerando a otra. En Génesis 42:6, los hijos de Jacob están postrados ante José. ¿Recuerdan cuando se encontraron en Egipto? En Génesis 48:12, José se postra ante su padre Jacob. En Daniel 8:17, el profeta Daniel se inclina ante un ángel y éste no lo reprende por haberse inclinado ante él. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:28, hay un homenaje a María. Todos estos casos, el de la veneración a un ángel, el de que Abraham se haya postrado ante 3 hombres de Dios, la exaltación de la gloria de Abraham, las glorias que se le dan a Elías, a Moisés, a Josué, Josué cuando se postra ante el arca, David cuando se postró ante Saúl, la persona que venera a otra persona, los hijos de Jacob postrados ante José, José postrado ante su padre Jacob, y el profeta Daniel inclinándose, postrándose ante un ángel y que este ángel no lo reprenda por eso, son casos de postración y glorificación a siervos de Dios sin idolatría. Sin idolatría. Bueno, pero entonces las imágenes sí, pero entonces las procesiones no. Eso sí es idolatría, suelen decir algunos hermanos no católicos cuando ya se les ve rebatido esa parte, pero se pasan al tema de las procesiones. Las procesiones con imágenes. Podemos leer en 2 Samuel 6:1, 6:2 y 6:3. Cuando David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran como 30,000. David se levanta
y parte de Balaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Y subrayen esto acá. Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, hasta Y una vez allí, los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Aquí, si vemos ese texto de 2 de Samuel 6, del 1 al 3, vemos el inicio de una procesión. Va David delante, dirigiendo el movimiento del arca, que era levantada por siervos, por servidores, y que tenía que ser trasladada. Muy parecida imagen a como lo hacemos el día de hoy nosotros, cuando en una procesión, pues avanzamos y hacemos un recorrido con una imagen representativa de Jesús o de alguno de los santos, de un punto a otro punto. En 2 de Samuel, avanzando un poquitito más en el texto, igual capítulo 6, pero en este caso el versículo 5, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Aquello era una fiesta. Aquello llevaba alegría, aquello llevaba música. ¿Se les parece algo de lo que hacía David en su momento a lo que hacemos nosotros tal vez hoy en día en ciertos momentos con algunas procesiones? Que vamos con música, de instrumentos musicales, que se danza, que el pueblo va en muchos de los casos alegre, acompañando una imagen que es levantada y que va sobre los hombros de algunos servidores. En el Antiguo Testamento pasaba y eso no era idolatría. Eso no, esa procesión no era un acto idolátrico. Se reconocía perfectamente la diferencia. Otro de los puntos que nos dicen muchas veces los hermanos no católicos: imágenes y milagros, la conexión que hay entre ambas. Podemos ver, podemos ver en Números, capítulo 21, de los versículos del 8 y 9, donde Yahvé le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, se salvará. Otras traducciones dicen, se sanará, haciendo entender de que el contexto es que el pueblo había desobedecido a Yahvé y a Moisés, y habían aparecido unas serpientes que picaban, y que el pueblo estaba mordiendo, estaba sufriendo, estaba muriendo. Entonces, Moisés intercede, porque así lo dice el versículo 5, intercede por el pueblo ante Dios, que ese es otro tema, la intercesión o la comunión de los santos. Moisés intercede ante Dios para librar al pueblo. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Yahvé? Pues manda a hacer una de esas serpientes, que se haga una serpiente, la pone en un asta y la pone en el centro del campamento. Recordemos que era un pueblo bastante grande. Recordemos que eran muchas personas, miles de personas, y que ese campamento se podía extender por cientos o por miles de kilómetros. Del centro al borde
pueden haber cientos o miles de kilómetros, o miles de metros, perdón. Y si alguien era picado en el puro borde del campamento, tenía que peregrinar, tenía que caminar, tenía que hacer romería hasta donde se encontraba la imagen que había mandado hacer Yahvé y mirarla para que fuese sanado. ¿La imagen por sí misma podía sanar o podía salvarlo? No, era Dios con su poder a través de la imagen que obraba el milagro. Entonces, ¿está pecando Dios o está mandando a Moisés a pecar cuando manda a erigir esa imagen? No. ¿Puede Dios hacer milagros por medio de imágenes? Por supuesto que sí. Dios es Dios todopoderoso y Él puede valerse de un medio como ese para obrar un milagro. Moisés hizo la imagen de la serpiente de bronce y la puso sobre esa asta. Y cuando las personas la miraban, vivían. La imagen por sí misma no tiene poder. Es Dios a través de ella quien sí le da el poder. También hay un texto en Sabiduría, en el libro de Sabiduría, capítulo 16, versículo 7, que dice que quien se volvía a aquella señal se salvaba, perdón, se salvaba, no porque la contemplaba, por ti, Salvador de todos. Se los vuelvo a leer. Quien se volvía a aquella señal se salvaba, no por lo que contemplaba, o sea, no por la señal que contemplaba, no por la señal que miraba, sino por ti, Salvador de todos. Este texto quiere decir que la persona que volvía a ver esa señal, como en el caso de Números, y se salvaba o se sanaba, no lo hacía por contemplar la imagen nada más, sino porque Dios a través de ella lo salvaba. Dios, Salvador de todos, sanaba a esa persona, la salvaba. Algunos datos curiosos del Antiguo Testamento y de la creatividad de Dios. En Éxodo 31, del 1 al 3 y del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Ahí trata sobre Bezalel. Dice Éxodo 31:1. Habló Yahvé a Moisés diciendo: mira que he designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, concediéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. Mira que yo lo he dado para colaborador a Ololiab, hijo de Asinamac, de la tribu de Dan, y además en el corazón de todos los hombres hábiles he infundido habilidad para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Y de qué se trataba ese tipo de habilidad? De hacer trabajos artísticos, entre ellos figuras. Entonces, Dios da la creatividad al hombre y la habilidad, la pericia, se las concede para que hagan toda clase de estos trabajos. Otro caso curioso de la creatividad de Dios. Hiram de Tiro, que podemos leer en 1 de Reyes 7, 13, 14. El rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro,
quien era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro. Trabajaba en bronce y estaba lleno de ciencia, pericia y experiencia para realizar todo tipo de trabajo en bronce. Fue donde el rey Salomón y ejecutó todos sus trabajos. Dios da ciencia, Dios da pericia, Dios da habilidad, Dios da experiencia para hacer trabajos, no solamente en bronce, sino en múltiples materiales, madera, acero, metales, yeso. Dios da la pericia, da la creatividad, da la habilidad para que se haga. Y si no, recordemos imágenes como las de Miguel Ángel, qué gran artista de siglos atrás, cómo trabajaba la escultura del cuerpo humano con una perfección envidiable. Un gran artista. Esa habilidad, y cuántos conocemos nosotros, artistas, pintores, escultores, que tienen una gran habilidad para hacer imágenes de todo tipo, para pintarlas, para esculpirlas, para labrarlas. Toda esa creatividad proviene de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, con respecto a las imágenes? Dice que Jesús es imagen de Dios en 1 Colosenses 1:15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. ¿Y qué hablar de nosotros, los hombres? Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Somos hechos a su imagen. Génesis 1:26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. ¿Se contraería Dios en no mandar a hacer imágenes ni esculturas de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra y luego volver a decir y mandar, ordenar hacer imágenes, como el arca de la alianza, como todos los adornos que estaban en el templo, como la imagen de la serpiente de bronce en un asta? No, Dios no se contradice. Hay una diferencia, y esa diferencia nosotros la tenemos clara. ¿Qué es una imagen y qué es un ídolo? Por ejemplo, Gálatas 6:14, en el Nuevo Testamento, nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede uno gloriar? Sí, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el mismo Jesús habla con respecto a la serpiente en el desierto. En Juan 3:14-16, Jesús está hablando y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Jesús está utilizando la imagen que los judíos tenían clara, la imagen de un asta, de una serpiente, y no habla mal en contra de ella. Jesús no está diciendo que esas imágenes que esas imágenes no se podían hacer, que eso era idolatría, que eso era faltarle a Dios, que eso era darle el culto a otra cosa que no fuera Dios. Jesús no está hablando nada de eso. Jesús está inclusive utilizando de ejemplo para que los judíos tuviesen la imagen de cómo iba a suceder. Jesús está usando el ejemplo de cómo Moisés levantó la imagen en el desierto. Así también él tenía que ser levantado para que todo el que creyera
pudiese salvarse, pudiera tener vida eterna. La cruz. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, dice 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Si vemos, nosotros tenemos un culto hacia la cruz, pero una cruz con un Cristo. Contrario a que muchas veces los hermanos no católicos utilizan una cruz, pero sin Cristo. O sea, no utilizan un crucifijo, es una cruz desnuda, alegando ellos de que es que ya Jesucristo, la cruz está vacía porque Jesucristo resucitó. Sí, claro, Jesucristo resucitó y la cruz está vacía. Entonces ellos utilizan una cruz vacía como un signo y nos dicen a nosotros que tenemos a un crucifijo, que tenemos una cruz con un Cristo, nos dicen que usamos mal, que estamos mal con esa imagen porque esa imagen no es la que corresponde porque ya Jesús había resucitado y la cruz estaba vacía. Pues mire lo que dice Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. No sé qué Cristo predicarán ellos, pero nosotros, Pablo, católico, predicamos un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Ídolos en la nueva alianza. Dice Colosenses 3:5 que por tanto mortificad nuestros miembros terrenos, nuestro cuerpo, mortificad nuestros miembros terrenos de la fornicación, de la impureza, de las pasiones, de los malos deseos, de la codicia, que es una clase de idolatría. Dice Pablo que la fornicación, que las impurezas, que las pasiones, que los malos deseos y que la codicia es un tipo de idolatría, en Colosenses 3:5. Ahora bien, ¿han visto ustedes? Hay pocos casos que se pueden exceptuar, pero ¿han visto ustedes cómo nuestros hermanos no católicos hablan y hablan y hablan y le dan para arriba y para abajo al tema del dinero? De que ofrenden para que Dios los bendiga, como si Dios necesitara dinero, necesitara material, cosas materiales, para que Dios bendijese. Y utilizan eso. Y es que si usted no ofrenda lo suficiente, Dios no lo va a bendecir a usted lo suficiente. Ofrezca todo lo que usted tenga, saque sus alhajas, vacíe sus cuentas bancarias, venda sus propiedades, déselas a Dios, a él, ¿verdad? Al pastor. Déselas a Dios para que Dios lo bendiga enormemente, le multiplique, le prospere. Y solo hablan de eso. Solo hablan de prosperidad, de bendición, de abundancia, de riquezas. Y dice Colosenses 3:5 que ese tipo de codicia es un tipo de idolatría, es una idolatría. Ahora, no solamente en eso están equivocados los hermanos. ¿Qué tal las contradicciones de nuestros hermanos no católicos respecto a lo que hemos visto anteriormente? En la iglesia de Ronnie Chávez hay una fotografía de 4 metros de ese pastor. Y muchos de los hermanos protestantes se arrodillan ante sus pastores.
Eso no es contradictorio, decir de que no se pueden arrodillar o inclinar o postrar delante de nadie y los vemos en sus cultos postrándose, inclinándose delante de un pastor, delante de un líder. No es contradictorio eso. Decir una cosa porque se le dice a la iglesia, porque va en contra de la Iglesia Católica, pero ellos sí poderla hacer. ¿Y qué tal esta imagen de Martín Lutero? No la han ido a votar, porque aparece uno que otro hermano queriendo ser sensacionalista, quebrando imágenes de santos, de la Virgen María, esculpiéndolas, majándolas en lugares públicos, gritando que eso es idolatría, que las imágenes aquí, que las imágenes allá, y que nosotros somos idólatras, etcétera, 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 pero no ha dicho nada ni ha actuado en contra de esa imagen de Martín Lutero, padre del protestantismo. ¿Y qué tal esta? Ejemplos hay miles. ¿Qué tal esta? Pareciese que están adorando esa cruz. Pareciese que la están adorando. Algunos la tocan, otros con las manos levantadas en posición de adoración, de oración, delante de ella, de pie, arrodillados. Y eso sí no se lo atacan a sí mismos. Para ellos eso está bien. Pero si lo hace un católico, está mal. Rechazan las imágenes de Cristo, pero comercializan las de sus pastores. O sea, está malo hacer imágenes, dicen ellos. No tengas imágenes de nada. Y acuérdense que una imagen puede ser una escultura, una fotografía. Ahorita estamos usando imágenes, estamos viendo un video. Nos llega la señal del teléfono, de la computadora, donde estemos viendo, donde estamos conectados, lo que estamos viendo es una imagen. Y ellos también utilizan este tipo de medios para predicar. Y cuán sinfín de libros, de discos, de pósters, de publicidad se hacen ellos, haciéndose fotografías, que es un tipo de imagen. Rechazan las imágenes de Cristo, rechazan las imágenes de María, rechazan las imágenes de los santos, pero sí comercializan las de sus propios miembros, las de sus propios líderes. Y no es por no decir que algunos de ellos tengan una vida recta, porque muchos se comportan muy bien, pero ¿por qué rechazar imágenes de María, que por mucho es la más santa de las mujeres? ¿Y por qué rechazar imágenes de los santos de la iglesia, que por mucho han demostrado a lo largo de su vida una vida de santidad, un camino recorrido de purificación para presentarse ante Dios de la mejor manera posible, que con hechos, que con acciones, que con palabras, que con doctrina han demostrado su santidad? A eso sí, hay que rechazarlos, pero a otros, que en muchos de los casos son personas que se benefician de sus súbditos, de sus seguidores, para ganar dinero, a eso sí no hay problema que tengan imágenes. ¿No les parece contradictorio una cosa con la otra? Dice Lutero que las imágenes son el evangelio de los pobres. Y es que no siempre se ha tenido la humanidad la posibilidad de educarse y de poder tener conocimiento, haber sido instruido académicamente. Entonces, para épocas anteriores, que muchos no sabían leer, que no tenían esa accesibilidad, que el saber leer, el ser letrado era un privilegio de pocos, la mejor manera de poder hacer a las otras personas que pudiesen entender un mensaje era a través de imágenes. Entonces ese era el evangelio de los pobres. Las imágenes eran el evangelio de los pobres. Un dato católico curioso. Vean las imágenes de la derecha, si la logran captar. Pertenecen a las catacumbas de Priscila.
Y estas imágenes datan de los primeros siglos de la iglesia. En ellas vemos a Jonás, una representación de la historia de Jonás en una barca. Vemos a la Santísima Virgen María y al niño Jesús. Vemos la imagen del buen pastor. Vemos imágenes de los 3 hebreos jóvenes en el horno. Una imagen representativa del Antiguo Testamento. Hay 2 imágenes representativas del Antiguo Testamento, la de Jonás y la de los jóvenes hebreos en el horno. Y 2 del Nuevo, el buen pastor y la Santísima Virgen María, el niño. Y estas son pruebas irrefutables de que los primeros cristianos ya usaban imágenes. Imágenes de las catacumbas de Priscila, datadas en los primeros siglos de la iglesia. Resumamos un poco lo que es un ídolo según la Biblia, a manera de resumen. Dice Jeremías 51:17, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Un ídolo es algo que no tiene espíritu. Se le dedican sacrificios humanos. En el Salmo 106, versículo 38, dice que derramaban la sangre inocente, la sangre de sus hijos, a los ídolos. A los ídolos les dedican orgías. No harás alianza con ellos, dice Éxodo 34, 14, 15, porque fornicarán en pos de sus dioses y te invitarán. ¿Qué otra cosa es un ídolo según la Biblia? Jeremías 5, 7. Juran por ellos. Sus hijos, dice Jeremías 5, 7, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es un Dios. O sea, juraron por un ídolo. Literalmente hablando, se adoraba a estos objetos pensando que eran dioses. Figuras que os hicisteis para adorarlas, dice Hechos 7:43. Figuras que hicisteis para adorarlas. Les ofrecían sacrificios humanos, les dedicaban orgías, juraban por ellos y pensaban que tenían un espíritu. Eso es un ídolo según la Biblia. Para nosotros, las imágenes son representaciones y expresiones artísticas, materialización de alguna imagen mental que tenemos para orar. En conclusión, voy llegando a conclusiones. ¿Qué es adorar? Adorar es algo reservado solamente, exclusivamente para Dios Trino y Uno. En la Biblia se permite postrarse sin adorar a otro Dios. Sí, ya leímos varios textos bíblicos respecto a eso. Hay citas bíblicas que demuestren que sí se pueden tener reliquias. Sí, sí hay citas bíblicas que demuestren que podemos tener reliquias. La Biblia dice que se puede pedir por un muerto. Sí, la Biblia también dice que se puede pedir por una persona que haya fallecido. Hay citas bíblicas que indiquen que se puede pedir intercesión a un santo del cielo. Sí, sí las hay. Se describen procesiones en la Biblia. Acabamos de leer unas. Sí, sí se puede, sí se describen procesiones en la Biblia. Entonces, el uso de imágenes como referencia a personas buenas es bíblico. En resumen, el uso de imágenes como referencia a personas buenas es bíblico. Dios prohíbe los ídolos, pero Dios acepta las imágenes. Dios prohíbe ídolos, pero Dios acepta las imágenes. Hasta acá el tema de las imágenes, el tema de si los católicos somos idólatras por tener imágenes y darles una veneración versus lo que dicen nuestros hermanos no católicos respecto a el uso de las imágenes y el tener imágenes.
Si nos ponemos en tiempos modernos y tomamos las palabras tan literal como ellos lo dicen, no podríamos tener fotografías en nuestros celulares de algún familiar en la sala, en la habitación, en la billetera. No podríamos tener billetes. A ellos les encantan mucho los billetes. No sé cómo harán en Perú, porque hay una imagen de, de Lima en uno de los billetes de Perú, de una santa. No sé cómo harán, si no los aceptarán, ¿ok? Pero las imágenes tienen billetes. Los billetes tienen imágenes, perdón. Los billetes tienen imágenes de expresidentes, de figuras famosas, de animales, y eso no lo rechazan. Y eso es una imagen. Entonces, para algunas cosas sí, para otras no. Muy conveniente. Lo que sí es cierto es que Dios acepta imágenes. Podemos tenerlas, siempre y cuando no convirtamos ese tselem, esa imagen, en un pesel, en un ídolo. No confundamos una cosa con la otra. Podemos tener imágenes en la casa, bien bonitas, pasarlas a tocar, persignarnos, orarle a Dios delante de una de ellas. Pero es que nuestra oración va dirigida a Dios, no va dirigida a la imagen. No creemos que la imagen nos va a salvar. No creemos que esa imagen es Dios. Creemos en Dios y sabemos que esa imagen de María, de Jesús, de cualquier santo, nos motivan, nos ayudan a imaginarnos la vida de ellos, su santidad, a la cual todos estamos llamados. Y todos estos santos que nosotros tenemos en imagen nos recuerdan que nosotros también somos como ellos fueron como nosotros, hombres sencillos, que llevando una vida de rectitud, de obediencia a Dios, lograron alcanzar la santidad, a la cual nosotros estamos llamados a imitarlos a ellos. Por eso es que las tenemos, para recordarnos que nosotros, como ellos, podemos alcanzar la santidad y que ellos, arriba en el cielo, interceden por nosotros. Eso no es idolatría. Eso es hacer la voluntad de Dios, que no tiene inconveniente en que tengamos imágenes. Les paso nada más a recordar cuáles son nuestras redes sociales por si ustedes no han tenido la oportunidad de irse a las redes sociales y darle me gusta, darle a la campanita, seguirnos. Estas son nuestras redes sociales. En Twitter, Defiende tu Fe, nos pueden encontrar allí. En Facebook, como defiendetufe.cr y en YouTube, Defiende tu Fe CR. Nuestro correo, si ustedes necesitan o desean que llegue el Ministerio de Apologética Católica a brindarles algún tema, en alguna actividad que tenga la parroquia de ustedes o algún grupo de la iglesia que ustedes quieran que tal vez se les pueda brindar un tema, este es nuestro correo. Nos escriben allí a info@defensacatólica.com, info@defensacatólica.com, o nos escriben a nuestro WhatsApp, que muchos de ustedes lo tienen, claro están, porque están unidos al curso, que es para Costa Rica, 506, y el número telefónico es 8587-7000. 8587-7000, tanto en WhatsApp como en Telegram. Creo que lo dijo Weiler al principio y lo ha dejado bastante claro. La donación de ustedes para con nosotros, la principal, la que nos interesa, es que oren por nosotros, que pidan a Dios por nosotros, por cada uno de los miembros del ministerio, para que Dios nos ilumine y podamos continuar este trabajo, esta labor, esta misión que nos ha encargado. Esa es la principal donación, que oren por nosotros. Ahora bien, si tienen ustedes a bien brindar alguna donación de tipo económico o de especie, lo pueden hacer escribiéndonos al Simpe Móvil, dándola al Simpe Móvil al 7104-6658.
o haciendo una transferencia bancaria a ese número de cuenta que ustedes ven allí, una transferencia simple. Esa cuenta es de nuestra hermana, que ella ha facilitado esa cuenta bancaria para todo el tema de la tesorería del ministerio, que es nuestra hermana Stephanie Ramírez Torres, y ese es el número de cédula de ella, 1-11-54-0968, por si tienen a bien. Hasta acá el tema. Hermanos, muchísimas gracias por su atención, muchas bendiciones. Creo que nos quedan algunos minutitos, igual él me corrige si no, por si hay alguna duda, consulta que haya quedado al aire y que necesite ser respondida. Muchísimas gracias, Riquito. Vieras que en lo que son los chats no he visto preguntas. Si veo, por ejemplo, un comentario del hermano Ramón refiriéndose a Segunda de Reyes 18:4, perdón, donde bien nos indica de que de la destrucción de la serpiente de bronce hecha por Moisés, Exacto. precisamente porque ya el pueblo le comenzó a ver el significado que no era, definitivamente. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué era eso? Un selén. ¿Qué hizo el pueblo? Hacerle un pesel. Justamente lo que hablamos ahora. La imagen de la serpiente de bronce para salvar en su inicio, en su raíz, en su función, era un selén, era una imagen. Pero el pueblo, una vez más, hace lo que no tiene que hacer y convierte ese selén, esa imagen, la convierte en un pesel, en un ídolo. Y ahí es donde sí, con justa razón, destruyan eso. Luego, Riquito, que me gustaría hacer un par de añadidos. Cuando estábamos hablando sobre lo que es la dulía y la hiperdulía y la latría. Ajá. Bueno, les voy a comentar, hermanos, de que a mis 40 años, y voy a dejar un rato, ¿verdad? Y eso que llevo 3 años y medio, creo, estudiando teología como carrera universitaria, a mí me sorprende que todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Es más, yo he hecho el propósito de estudiar el magisterio de la iglesia solo a partir del Vaticano II. Y por Dios, qué montón. Entonces, todos los días se aprende algo nuevo. Y precisamente en el ministerio, no sé si Riguito vos lo viste, el hermano Carlos, perdón, Eric, hace unas semanas nos estaba compartiendo que había otro grado de veneración que francamente yo no conocía, no sé si vos lo conocías, Riguito, que es el de la protodulía. Si recordamos, proto significa primero. Así, por ejemplo, decimos de San Esteban, que es el protomártir o el primer mártir de la iglesia. Bueno, también nos enseñaba el hermano Eric que en los grados de veneración existe también lo que es la protodulía. Y esta protodulía se refiere a la veneración, a la primera veneración que se le da exclusivamente a San José como padre putativo de nuestro Salvador. A él se le da también un grado de veneración, y esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la comunión de los santos, que está por encima de todos los santos, pero por debajo de la hiperdulía, que es la veneración que se le da a la Santísima Virgen María. Eso, y añadirte, Riquito, lo que comentabas de que sin imágenes no podríamos tener billetes, por ejemplo, o fotos en la casa. En tiempos modernos, yo lo que estaba pensando es, caramba, tampoco podríamos tener ni Facebook ni Instagram. Y no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario de algún hermano. Nos quedan algunos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Ahora el compañero Rigoberto mencionaba que en la Biblia se dice lo de rezar por los difuntos. ¿Podría indicarme el versículo?
Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 41 en adelante. Ok. Segunda de Macabeos 12, 41 en adelante, narra la historia de unos macabeos que habían fallecido y hay una orden, hay una solicitud. Déjenme, se los busco para leérselo tal vez textualmente. Mientras se los busco para leérselo textualmente, quiero conversarles sobre sobre el tema de la protodulía que menciona nuestro hermano Weiler. ¿Por qué? Porque resulta que el culto de la protodulía está basado en citas bíblicas, puntualmente en Mateo 1:19 y en Mateo 1:24, donde se le llama a José varón justo. Y es que nosotros sabemos que él vivió castamente por Mateo 2, porque fue obediente a Dios y nunca dudó de él ni de su esposa. Recordemos que José es conocido como el santo del silencio, pues ninguna palabra suya fue recogida de la escritura. Y José tuvo un triple título, según los evangelistas, por su misión. 1, esposo de María. 2, padre putativo de Cristo. Y 3, cooperador en el misterio de la encarnación. San Juan Pablo II escribió en la exhortación apostólica de Redemptoris Custos una exhortación donde nos habla de San José, sobre su culto y su misión. De ahí es donde viene la parte de la protodulía. Voy buscando, que está un poquitito pegada, perdonen ustedes. Segunda Macabeos 12. Dice, vamos a ver, les había hecho el 41, pero vamos al 40, segunda Macabeos 12:40. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Aquí estamos hablando de que hay imágenes, pero de ídolos, que prohíbe la ley a los judíos. Se las encontraron a unos soldados. Entonces fue evidente para todos por qué habían muerto o habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, justo pues que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica. Aquí es donde interesa el punto. Y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, una considerable cantidad de dinero, las mandaron a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Eso es uno de los puntos. Ahora bien, dice el versículo 44, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Mandó por eso a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Ahora bien, Apocalipsis 5:8 nos dice que hay 4 seres vivientes y 24 ancianos que están delante del Cordero, delante de Cristo. Y que los ángeles recogen en copas de oro como incienso las oraciones de los santos. Entonces, nosotros podemos rezarle a personas santos, sí, podemos rezarle a los santos. Recuerden que esa imagen en Apocalipsis 5:8 nos está refiriendo a una situación que está pasando en el cielo, a una situación que está pasando en el cielo.
y que esas copas de oro son las oraciones de los santos. Nosotros estamos llamados a ser santos. Y acuérdense que la iglesia es una. Y esa iglesia una es militante, purgante y triunfante. Somos una sola iglesia. Las personas que ya murieron y que están en la gloria de Dios, los santos, las personas que están purificándose, la iglesia purgante, y la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos caminando aquí en vida. Todos estamos unidos. Entonces, si nosotros que oramos a Dios y que lo podemos hacer de forma directa, y Dios nos escucha, ¿con cuánta más razón va a escuchar a Dios a quienes tiene delante de su presencia ya en gloria, ya purificados, ya santos? Con más razón los va a escuchar. No es que porque ya están muertos, Dios no va a escuchar. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Para Él todos existimos. Entonces, un santo es un ser que ya se encuentra en la gloria de Dios, presente, adorándole, alabándole, y que puede pedir por nosotros. Para hacer nada más la acotación, esto se va a estudiar con mayor detalle cuando lleguemos al tema de la comunión de los santos. Exacto. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No quedan alguna duda, hermanos? A la 1, a las 2, a las 2:30, a las 3. Bueno, entonces, si no hubiera alguna otra duda, pregunta, comentario, recordarles que vamos a abrir el espacio adicional de los domingos de 10 a 12, ¿me dijiste, Serguito? De 10 a 12, sí, a partir de las 10, hermano, para yo poder, Ok. luego de atenderlos a todos ustedes, por supuesto, con Ujú. mucho amor, con mucho cariño, y darle la atención que cada uno de ustedes se merece en ese horario para yo después ya desvincularme y poder hacer las cosas necesarias que tengo que hacer el domingo, que va a ser viajar. Perfecto. Listo, entonces, ¿algún hermano que tal vez nos guste apoyar con la oración? Si gustan, levanta la mano o algo por el estilo para observarlo, o abre el micrófono para que pueda iniciar. Ujú. Bueno, Jania es la La que... hermana Jania, sí. Dale. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de este día y todas las que hemos recibido durante este tiempo. Te pedimos que bendigas siempre a los hermanos que nos dan este ratito de enseñanza con mucho amor, con ningún interés. Que tú derrames el Espíritu Santo sobre ellos para que puedan compartir con nosotros sus enseñanzas y sobre nosotros para que podamos llenarnos de esta enseñanza en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, si en algún momento tenemos que defender a nuestra querida y amada Iglesia Católica. Bendice, Señor, a todas las familias que estamos aquí representadas. Escucha las necesidades de aquellos que tienen alguna petición en su corazón, sea por situaciones de salud, por situaciones económicas o cualquier otra. Y dar respuesta, Señor, para que podamos ser testimonio también de esa esa misericordia que nos muestres. Regálanos una noche de descanso, para que todos tengamos mucha tranquilidad, mucha paz y podamos regresar mañana a nuestras actividades cotidianas, siempre teniendo como primer pensamiento Santísima San José, ruegue por nosotros. Amén. Amén. Bien, hermano.
hermanos, entonces de esta manera, muchísimas gracias por acompañarnos una clase más, una semana más. Si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar el domingo por el WhatsApp. Y si se me ha olvidado abrir el chat, nada más alguno ahí que me pegue el recordatorio. Se me puede olvidar de vez en cuando. Y permítanme un momentito a ver con qué nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estoy seguro que va a ser un tema buenísimo. Vamos a ver qué decía el horario. Uy, hermanos, les tengo que avisar que se agarren bien fuerte porque el próximo sábado, perdón, el próximo martes, estoy pensando en mi clase de la universidad. El próximo martes, si el Señor así nos lo permite, vamos a estar hablando de otro de estos temas candentes que tenemos en el curso. Hay temas que son muy particulares, llaman mucho la atención. Si el Señor así nos lo permite, el próximo martes vamos a estar hablando de esto que se dice de afuera, que con solo que yo crea en Cristo o con solo que tu boca proclame que el Señor es, Jesucristo es Señor y Salvador, ya con eso eres salvo. Entonces vamos a estar hablando de la sola fide o la sola fe versus la gracia y las obras. ¿Con solo que yo tenga fe me salvo o necesito también de la gracia y de las obras? El hermano Álvaro nos va a estar acompañando el próximo martes. Y sin nada más que decirle, entonces que tengan todos muy buenas y santas noches. Que el Señor me los acompañe. Hasta luego. Hasta luego, igual. Bendiciones a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Riquito. Hasta Amén. luego. Buenas noches. Con gusto, bendiciones.